Hola, soy Blick y bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hacer un poquito de pintura de diamante y he pensado que estaría guay grabarlo y que lo hiciésemos un poco juntas, así que si tienes algún proyecto por ahí a mano, póntelo. Va a ser un vídeo un poquito largo y para que no sea muy aburrido, porque sí que es verdad que he visto algunos canales que hacen directos, interactuando pues con la audiencia, ¿no?, del directo en el vídeo, contestando preguntas y tal. Yo no puedo hacer eso porque tengo peques. De hecho, espero que no estéis escuchando a una peque que tengo aquí al lado durmiendo y que está roncando un poquito, pero espero que no se oiga mucho. Pero lo que sí he pensado es que a veces veo cosas en YouTube, escucho cosas en podcasts, en documentales, que me gustaría muchísimo compartir con alguien y muchas veces no tengo con quién, porque mis gustos no son los mismos que los de mi familia más inmediata. Entonces he pensado, no sé si te parece una idea, igual que este tipo de vídeos de Get Ready With Me, que la gente se va preparando para ir a trabajar o lo que sea, y van contando una historia, he pensado hacer algo similar, pero mientras hago diamond painting. Me decís, por favor, en los comentarios si es algo que os interesa, si es algo que os gusta. La idea es que haya diferentes temáticas y hoy os voy a contar una historia. Madre mía, hoy os voy a contar una historia que vais a flipar. Bueno, yo esta historia la conocí, pues yo creo que era cosa de un año o a lo mejor un poquito más, ¿vale? Es una chica en YouTube, estas recomendaciones totalmente aleatorias que te salen en YouTube. Es una chica que se llama Alison, que es de Canadá y que, bueno, en el primer vídeo cuenta un poco que su familia se mudó de Canadá a Nicaragua. Creo que es ella, su marido y sus 2 hijas, incluso sus mascotas, creo. O sea, era un traslado ya más o menos, pues no sé si definitivo, pero bueno, para largo plazo, ¿eh? No es que estuviesen allí de vacaciones ni nada. Y le pasan unas cosas a esta mujer, bueno, a esta mujer y a su familia, especialmente a su marido, pero claro, lo cuenta ella y lo cuenta una vez que ya está de vuelta en Canadá, porque decía que tenía pues como reparo, un poquito de miedo, ¿no?, a contarlo mientras todavía estaba en Nicaragua, que cuando les pasó esto yo creo que enseguida se volvieron. Pero yo pensaba como que esta historia era súper conocida. Yo ya os digo que la conocí el año pasado y además la iba siguiendo a tiempo real, digamos, en el sentido de que ella iba publicando un vídeo, lo dividió en diferentes partes, entonces ella iba publicando un vídeo y te iba contando y luego tenía que esperar al siguiente, o sea, ni siquiera estaban todos publicados. Y pensaba como que era una historia súper conocida, pero resulta que no, porque ahora cuando se me ha ocurrido para hacer este vídeo, he vuelto a ese vídeo de YouTube y creo que solo tiene, a ver, solo entre comillas, pero como unos 30 y pico mil visitas el primero y la mitad los demás. O sea, que parece ser que no es una historia tan conocida y yo te la vengo a contar, porque de verdad es que me ha parecido, bueno, surrealista. Vale, la historia empieza un domingo. La Alison y su familia, por lo que he entendido, porque tampoco nos da todos los datos y hay datos que quiere ocultar, incluso pone nombres falsos a sus vecinos y tal para que no sepan exactamente de quién habla, pero por lo que yo he entendido, cuando ella dice que acababan de llegar de vuelta de un viaje pues a nivel local, habían estado por Nicaragua de viaje, yo creo que se refiere a ella, su marido, sus hijas y creo que estaban los padres de los dos, tanto los padres de Alison como sus suegros, por lo que luego va contando luego en la historia. Me parece que es un poco así. ¿Qué pasa? Que ellos se van de viaje, no sé exactamente cuánto se van de viaje, pero dejan a sus mascotas en casa. Entonces tienen que contratar a lo que llaman una pet sitter, una niñera de mascotas, ¿vale? Alguien que les cuide las mascotas mientras están fuera. Cuando llegan ese domingo por la tarde, casi noche, a casa, pues el marido de Alison, que se llama Harrison, decide llevar a la niñera de mascotas de vuelta a su casa, la acerca en su coche. ¿Qué pasa? Esta chica es amiga de su hija, entonces pues Harrison le dice a su hija, oye, vente tú también, la dejamos en su casa y os despedís y tal. Entonces pues eso pasa, se está haciendo ya de noche, es prácticamente ya de noche y Harrison va conduciendo su coche por Nicaragua con su hija y la amiga de su hija. Bueno, pues nada, Alison está en casa esperando a que ellos vuelvan y al rato recibe una llamada de Harrison que está súper nervioso contándole que había tenido un accidente de coche. Eso a Alison pues también, claro, la pone súper nerviosa. Él le explica así un poco rápido que hizo un giro a la izquierda y que chocó contra un motorista, un chico que iba en moto y al parecer pues el chico está bastante mal, está gravemente herido.
Después se supo, en ese momento todavía no se sabía, pero después se supo que ese hombre, el hombre de la moto, iba borracho a una velocidad mucho más alta, mucho mayor de lo que debería ir por esa carretera o por esa calle, sin casco y sin luces. Al parecer hay algunos, he leído por ahí también, que llevaba, o sea, era como una cuesta y que llevaba la moto en punto muerto para no gastar gasolina, pero bueno, no lo sé. Lo que está claro y que se probó es que iba borracho, que iba sin casco y que iba sin luces. Muy fuerte. Alison entonces explica que ella sabía que en Nicaragua, cuando estás involucrado en un accidente y hay heridos, la persona, digamos, culpable, o yo qué sé, porque también, o sea, el culpable puede estar herido también y tener que ir al hospital. Pues me imagino que los que quedan allí, de los conductores, se les lleva a la comisaría. Entonces, bueno, pues ella, digamos que eso estaba dentro de lo que esperaba, que a su marido le llevasen a la comisaría, pero aún pues no sabía muy bien qué pasaría, porque todavía estaba allí la policía y estaba la ambulancia atendiendo al herido y tal y cual. Bueno, al rato, su marido la vuelve a llamar y le dice que efectivamente que tiene que ir a comisaría y que se ven allí, porque no os olvidéis de que su marido iba con la niñera y con la niña. Yo creo que esto fue a la vuelta, porque de la niñera de mascotas ya no vuelven a hablar, pero claro, a la vuelta su hija todavía estaba en el coche, entonces Alison tenía que por lo menos ir a la comisaría, pues lógicamente para ver a su marido, pero también para recoger a su hija, que se había visto un poco pues involucrada en todo esto sin comerlo ni beberlo, ¿no? Pero bueno, los dos estaban bien, tanto Harrison como su hija estaban sanos y salvos. Pero bueno, el motorista al final fue el que se llevó la mayor parte, se lo tuvieron que llevar al hospital y al parecer estaba en estado muy crítico. Adelantamos un poco al momento en el que ambos, Harrison y Alison, se encuentran en la comisaría. La poli no les da demasiada información, ya es por la noche lógicamente, y Alison al final pues se lleva a su hija a casa y su marido pues se tiene que quedar. La hija está muy nerviosa y no está tampoco para estar allí esperando, ¿no?, a ver qué pasa. Su marido sí se queda allí, tiene que firmar pues bueno, papeleo, ¿no?, me imagino de la detención, o que no sé exactamente en qué estado está su marido, porque claro, culpable pues sí que le dio al motorista, pero con todo lo que llevaba el motorista, claro, no lo sé si ese giro a la izquierda estaba permitido en esa calle o no, no lo sé. Bueno, Alison comenta que durante ese tiempo que él está en la comisaría, durante ese inicio de la noche, ellos siguen hablando, que hablan por WhatsApp y que bueno, que la conversación es distendida dentro de la gravedad de, oye, he tenido un problema, hay una persona que está gravemente herida, ¿no? Entonces, bueno, siguen hablando y todo está bien hasta que de repente recibe un mensaje de Harrison que lo único que le dice en WhatsApp es: llama a un abogado ahora mismo. Claro, ella lee ese mensaje y le contesta: ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Tal. ¿Y qué ve? Pues ve cómo el mensaje se envía, pero su marido no lo lee. O sea, le aparece como enviado, pero no leído. Y después, claro, al rato ella está nerviosa, no me contestas, oye, ¿qué pasa? Dime algo, tal. Y el resto de mensajes es que ya ni siquiera aparecen como recibidos, como enviados. O sea, sabes en WhatsApp que te salen los dos tics. El primer tic es como que se ha enviado, pero la persona no lo ha recibido. Creo que cuando salen dos tics gris es que se ha enviado y lo ha recibido, y cuando salen azules es que lo ha leído. Pues al principio era como que no lo había leído y después ya era como que no los había recibido siquiera. ¿Qué pasa en este momento? Pues que Alison, lógicamente, tiene las instrucciones, digamos, de su marido, no sabe por qué, pero de ponerse en contacto con un abogado inmediatamente. ¿Qué pasa? Que ellos no conocen ningún abogado. Que yo luego, investigando un poco este caso, entre comillas, esta situación, sí que hay otras personas que viven en Nicaragua que dicen que es que en Nicaragua todo el mundo tiene un abogado de confianza, todo el mundo, y que es prácticamente lo primero que recomiendan hacer a la gente que se muda allí, porque para cualquier cosa necesitas un abogado. O sea, había un chico que comentaba que para comprar una casa necesitas un abogado, no necesitas un agente, ¿cómo se dice?, inmobiliario. No, necesitas un abogado, que para hacer cosas como renovar algún papel o tal, que necesitas un abogado, no porque sea burocrático muy difícil, sino porque la gente usa los abogados para todo en Nicaragua. Entonces, pues que le extrañaba mucho, ¿no?, que Alison contase esta historia y que no conociesen a ningún abogado y que hubiesen podido comprarse una casa, porque ellos tienen una casa en propiedad en Nicaragua, tienen un coche y tal, sin haber utilizado nunca un abogado. Entonces, pues bueno, pues ella se empieza a poner en contacto con conocidos
para pedir alguna recomendación de un abogado. ¿Qué pasa? Que al ser domingo por la noche, pues le cuesta mucho contactar con ningún abogado, hasta que hay creo que es una vecina o una amiga que le recomienda a una especie de mediador. A ver, ella se lo recomienda muy mucho, este tío es el mejor, de verdad, no es abogado, pero lo que hace es buscar a los abogados correctos para que tú, según la situación en la que tú estás. Se llama Mark. Bueno, al parecer este tío súper recomendado, ¿vale? Que es alguien con muchísimos contactos en la capital, sobre todo en Managua, porque ellos viven en San Juan del Sur, creo recordar. Pero bueno, claro, como es un caso, pues de un accidente que parece que el motorista está muy mal y tal, y ellos son de fuera, expats como los llaman, ¿no? Expatriados, pues bueno, ella les recomienda que contacte con este tío, que seguro que va a ser un mediador y que seguro que le encuentre los abogados correctos, ¿no? Pues nada, efectivamente Alison le escribe a Mark enseguida le contesta a pesar de ser domingo por la noche, y Alison comenta que fue súper atento, que le aclaró todas las dudas, que hablaron un montón de tiempo por WhatsApp y también por teléfono, y que nada, quedaron en que al día siguiente él le presentaría a los abogados. A la mañana siguiente Alison va a la comisaría a visitar a su marido. Y pasa algo curioso, que claro, aquí viene un poco también el choque cultural, ¿no? De las expectativas que tenemos también según de dónde somos. Ellos son de Canadá. Y dice que cuando llega a visitar a su marido, el policía de buena onda le dice, oye, ¿y dónde está la comida? Y acá Alison dice, ¿cómo que la comida? Y es que así fue como Alison se enteró de que en Nicaragua a los presos no se les da comida. Sus familias tienen que desplazarse hasta la comisaría desde donde estén para llevarles la comida 3 veces al día, desayuno, comida y cena, y no a cualquier hora, a una hora concreta que está establecida y tal. Y si no, los presos no comen. Esto me pareció alucinante, porque claro, aquí digo que el tema del choque cultural, aquí en España, pues no solo tienen comida, sino que tienen, ¿cómo se llama? El economato, ¿no? Donde pueden comprar cosas. O sea, una cosa es que tú le tengas que dar dinero para que él luego pueda comprar pues lo que necesite dentro del economato de la cárcel, pero que no les dan comida. Me pareció flipante. Y ya, no te estoy hablando de una cárcel en Nicaragua, que bueno, puede haber muchas diferencias con las de aquí, pero una comisaría que no estás condenado por nada todavía, no sé, me pareció bastante sorprendente. Ese día consigue ver a Harrison, que lógicamente pues estaba muy asustado. Harrison le comenta a Alison que en la comisaría hay un poli que habla inglés y que le ha dado también una recomendación de un abogado. Pero claro, esto a Alison pues le parece un poco, o sea, como que le da un poco de mala espina, no le parece muy normal que un policía te recomiende a un abogado. Es como que de alguna manera piensas que la poli en ese caso va contra ti. Aunque volvemos a lo mismo, Harrison de momento no había sido condenado, no se le puede decir que fuese un criminal, ¿no? Pero bueno, Alison le dice que ya ha conseguido unos abogados, que se va a reunir con ellos ese mismo día, y bueno, y se queda más o menos así la cosa. Y en ese momento llega Mark a la comisaría, y Alison está ya esperando fuera porque habían quedado allí, pero Mark, en lugar de saludar a Alison ni nada, se va directo al despacho del jefe de la comisaría. Pues nada, y están ahí un rato hablando, y parece ser como que los policías como que lo conocían a Mark, y a Alison le dio la impresión, o sea, lejos de parecerle mal que no lo hubiese saludado, le dio la impresión como que era un tío como con mucha seguridad. Vale, pues al rato Mark sale del despacho del jefe de la comisaría. Alison le comenta lo de que un policía le había recomendado unos abogados y tal, y Mark dice que ni de broma, que ni se le ocurra jamás contratar a un abogado que le haya recomendado la policía, ¿no? Entonces un poco pues en la línea con esa mala espina que le había dado a Alison esa situación también. Bueno, total, que Alison y Mark hablan un rato, y Mark le dice que la policía le ha dicho que Harrison tiene que volver, o que le van a llevar a la escena del accidente para hacer una recreación. Y es en ese momento en el que Harrison sale de la comisaría, ellos están ya fuera, Harrison sale de la comisaría para meterse en el furgón policial, cuando Harrison le grita a Alison que no contrate a los abogados de Mark. Imaginaros qué cosa tan extraña. Ella le dice, cuando están dentro los dos solos, que ella tiene abogados y que se va a reunir con ellos ese día tal y cual. Llega Mark, habla con el jefe de la comisaría, salen, están un rato charlando, le informa de que a Harrison le van a llevar a la escena del accidente, y cuando Harrison está saliendo para ir a la escena del accidente ya sabe que Mark está allí, ya sabe que es el
intermediario, ¿no?, de los abogados que va a contratar a su mujer y ya tiene información para decirle que ni se le ocurra contratarlo. A ver, claramente ha tenido que ser alguien de la policía que le haya advertido, ¿no?, que le haya dicho, oye, con esta gente no te metas. No sé, imaginaros, claro, la pobre Alison ahí de pie pensando, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que mi marido sabe lo que ha pasado fuera? ¿Cómo es que sabe cómo son los abogados de Mark a los que yo ni siquiera he conocido? Claro, está pues confundida y no sabe qué hacer. Se meten Mark y Alison en el coche, van detrás de la furgoneta policial para ir al tema de la recreación, ¿no? Resulta que a la recreación del accidente, que esto es otra de las cosas que me ha parecido, vamos, surrealista completamente, porque además la policía había estado allí el día anterior. No entiendo por qué, pues como cuando aquí tienes un accidente, ¿no?, y vienen atestados y toman las medidas que tengan que tomar y hacen lo que tengan que hacer. No entiendo por qué eso no lo hicieron el día anterior. No, en su lugar lo que hicieron fue sacar el vehículo de Harrison y la moto del chico del accidente que estaba en el hospital y hacer que Harrison condujese básicamente recreando la ruta que había seguido y la maniobra que había hecho cuando fue el accidente, mientras la poli observaba y tomaba medidas y tal. Bueno, Alison dice que fue algo súper traumático porque además que había mucha gente alrededor, que había gente haciendo vídeos y fotos de la situación. Entonces también no tengo muy claro si esto es algo normal en Nicaragua y que se suele hacer, porque si es algo normal y habitual en Nicaragua, ¿por qué la gente está ahí haciendo fotos y vídeos? Deberían estar un poco acostumbrados, ¿no?, a que eso sucede. No sé, me pareció algo raro y eso Alison lo define como súper traumático para ella, ver cómo había sido el accidente, pero sobre todo para su marido volver a recrearlo. Increíble. Total, que durante este tiempo de la recreación, pues Mark estaba hablando con Alison. Alison no habla español de manera fluida, pero bueno, dice que tiene como un nivel intermedio más o menos, y Mark no habla inglés. Entonces pues se van comunicando de la mejor manera, pero bueno, tampoco es que haya una conversación súper fluida. Pero Mark le insistía mucho en que contratase a los abogados que él estaba recomendando, que son abogados de Managua, de la capital, que tenían muchísimo poder, que eran muy conocidos, súper buena reputación y tal. Claro, Alison en este punto estaba pensando, entre contratar a estos abogados que este tío me está diciendo que son súper buenos y tal, y que este tío, Mark, viene recomendado por una vecina que le dio muy buena recomendación y dijo que ella había ayudado a varias personas de su comunidad, de los vecinos de ahí en la zona y tal, pues como que esa opción le parecía más lógica y mejor que contratar a un abogado que le había recomendado un policía, ¿no? Así que decidió seguir adelante con Mark. Y Mark le explica, pues eso, que en Nicaragua, cuando hay un accidente, el posible culpable tiene que irse detenido hasta que se aclare un poco la situación y si es culpable o no, y que en muchos casos, para evitar responsabilidad penal, el culpable y la familia de la víctima intentan un proceso de mediación aparte de la justicia y bueno, pues de cara a que haya una compensación, ¿no?, a la familia del accidentado o al accidentado. Le explica también lo de las comidas y le explica el horario de visitas, que solo se puede visitar una vez a la semana y que solo son 15 minutos, y también le dice que esos abogados de Managua que llegarían dentro de una hora y que exigen pago por adelantado. Y Alison en el vídeo no dice cuánto dinero les piden, pero sí que le dice que es una suma bastante importante, ¿vale? Una suma grande. Por cierto, es que además, en este momento que Mark está intentando convencerla para que contrate a los abogados y tal, le dice que ha recibido una llamada de la comisaría y que el motorista ha muerto. O sea que ya estamos hablando de que hay un fallecido y que, bueno, por eso también se justifica un poco la suma de dinero que le pide. Alison, que en ese momento estaba también su madre con ella, y Mark estaban en lo de la recreación del accidente, claro, empiezan a pensar cómo van a conseguir esa cantidad de dinero, porque ya no se trata de lo que tienes o no, sino de que hay unos límites en el banco que puedes sacar. Total, que empiezan a llamar a gente a ver quién les puede prestar dinero, a utilizar todas las tarjetas que tienen de los bancos para poder sacar, pues eso, un poquito de esta cuenta, un poquito de la otra cuenta y reunir todo el dinero. Hay unos amigos de ellos que en el vídeo creo que los llama Sara y Dan, que les estaba ayudando un poco también con el tema del idioma, haciendo un poco de traductores pues con Mark y con el resto de vecinos y tal, para que la gente supiese lo que estaba pasando, y les dejan parte del dinero. O sea que entre estos vecinos, y ellos también contactan con otros vecinos para que les dejen dinero, para dejarles a Alison y a Harrison, pues los vecinos les dejan la mitad del dinero y Alison y su madre consiguen la otra mitad del dinero. Y a la hora
se reúnen con los abogados. Ahí aparecen 2 personas que se identifican como abogados y una tercera persona más. Y aquí empieza ya tema sorprendente. Los abogados les dicen que el fallecido era familiar del presidente de Nicaragua. Y esa tercera persona que está ahí se identifica como familiar de la familia del fallecido. Les dice que ha hablado con la familia y que la familia había aceptado como tenerle de intermediario con ellos y que bueno, que ya les había dado el pésame a la familia de parte de Alison y de su marido y tal y cual. Y bueno, también le comentan que no se fíe de la policía porque que la policía lo que va a hacer es intentar echarle la culpa a su marido porque al final fue el que giró a la izquierda y que en Nicaragua, por mucho que el motorista hubiese estado pues intoxicado y con todas esas circunstancias, que los giros a la izquierda siempre están prohibidos, que no sé si es verdad o no, pero vamos, le dicen que a su marido van a intentar empapelarlo por todos los medios, que cuando hay un fallecido en un accidente de tráfico y es culpa tuya son entre 3 y 5 años de cárcel y que la otra opción que tiene es mediar con la familia y darles una compensación, intentar pues meter esto, como quien dice, debajo de la alfombra. Lógicamente ellos le recomiendan la mediación, le dicen que se prepare un discurso para cuando vaya a ver a la familia, que tiene que intentar pues ganarse su favor, ¿no? Para que no les denuncien o para que no intenten llevarlo por el juzgado, ¿no? Total, que se acaba el lunes, Alison comenta que se mete en la cama, que pasa un ratito contestando a un montón de mensajes y de WhatsApp y tal que tenía, pues de gente de la comunidad, del vecindario, gente que la conoce y tal, vecinos, amigas, que le estaban preguntando pues que cómo estaba y que incluso le estaban llegando muchísimas recomendaciones de abogados, lo que os decía antes, ¿no? Que cada uno en Nicaragua tiene su abogado recomendado y tiene a los abogados que no les gustan y bueno, pues la gente intentando ayudar, imagino, pues les iba recomendando a Alison a sus abogados y Alison comenta que ella simplemente iba dando las gracias y tal, pero que bueno, tampoco le daba mayor importancia porque estaba satisfecha con la decisión que había tomado de contratar a esos abogados, hasta que ve un mensaje de un vecino, yo creo que su vecino de enfrente, que se llama Brian. Bueno, se llama Brian, pero ella le pone el nombre de Brian en el vídeo. Y ella recuerda que Brian había estado en una situación similar. Y Brian le manda un mensaje recomendándole precisamente un abogado, una abogada en este caso, la abogada que a él le ayudó en su situación similar, que se llama Michelle. Y él lo que le dice es, mira, yo no te paso este contacto para que la contrates, pero lo que sí te recomiendo es que no te fíes ciegamente de nadie y pidas una segunda opinión. Vale, pues dejamos hasta ahí el lunes. Aquí se acaba el primer vídeo de Alison y empieza el vídeo 2. Y bueno, pues a Alison le parece buena idea pedir una segunda opinión. El martes por la mañana se levanta súper temprano, a las 6:30, va a la comisaría y ahí le dicen que no puede ver a su marido y tal. O sea, yo no entiendo muy bien cómo va el tema de las visitas porque le habían dicho que era los miércoles y que solo 15 minutos, pero parece que ya iba el martes, no sé si era para llevarle el desayuno o... bueno, le dicen que vuelve a las 9:30. Y mientras tanto, como a las 6:30 no la dejan pasar, pues se va a casa de sus padres o a donde se estaban quedando sus padres porque sus padres no vivían, creo, en Nicaragua y va a ayudarles porque como el día anterior su madre había hecho pues movimientos raros con las tarjetas, sacando de diferentes bancos y tal, pues algunas las tenían bloqueadas. Y miraros cómo son las cosas y cómo son las coincidencias, que tienes a tu marido en la cárcel, tus padres tienen las tarjetas bloqueadas, no pueden comprar nada, y a la vez recibe un mensaje de su hija, que es una foto, su hija está en casa, y le manda una foto de su perro que había intentado cazar o atrapar a un puercoespín y que tenía el hocico lleno de pinchos, lo tuvieron que llevar al veterinario, tal. Es como, ¿qué más cosas pueden pasar, no? Y además, el domingo por la noche, cuando Alison estaba como loca buscando abogados, comenta ella también que había ido al armario a buscar el pijama para ponerse el pijama y que cuando sacó el pijama le picó un escorpión. O sea, flipa, dice que no tuvo que ir al médico ni nada, que no se encontraba mal, que era la tercera vez que le pasaba, pero bueno, es que no sé si sabéis el dicho este de que cuando llueve truena, pues eso exactamente le estaba pasando a Alison. Todo prácticamente parecía estarse desmoronando para la pobre. Bueno, a las 9:30 vuelve a la comisaría, allí la hacen esperar varias horas y al final la dejan pasar a las 9:30. ¿Qué pasa? Que Alison había quedado a las 2 o a las 2:30 creo con Michelle, la abogada de la segunda opinión que le había dado Brian. Total, que a la 1:30 la dejan pasar, ella se encuentra a su marido muy mal. Ella dice que está blanco como un fantasma, que está como oído, que le cuesta hablar, bueno, que lo ve muy mal y claro, eso a ella le afecta mucho. Ella le cuenta que cómo había ido el día anterior, lo que había hablado con los abogados y tal, y pues nada, enseguida tiene que salir
Y a las 2:30 la abogada de la segunda opinión llega a la comisaría. Claro, ¿qué pasa? Que Mark también estaba en la comisaría y Allison quería evitar por todos los medios que Mark se encontrase con ella porque no le había dicho nada sobre que iba a pedir una segunda opinión. Pero claro, dichosas casualidades. Justo llega la abogada, dice Allison que no la había visto, no sabía quién era, pero que cuando la vio aparecer perfectamente vestida y con aire, pues eso, con aire de abogada y totalmente segura de sí misma, se acercó al mostrador, la abogada se acercó directamente al mostrador a preguntar por Harrison, mientras Mark todavía estaba allí hablando con la policía después de que ellos hubiesen salido de visitar a Harrison. Claro, tierra trágame. O sea, imagínate esta situación. O sea, en el momento cuando llegó la abogada y tal, parece ser que el policía le dijo, mira, esa es su mujer. Mark se fue hacia Allison y Allison le dijo, espera un momento, Mark, que voy a hablar con esta chica. O sea, la situación surrealista. Y entonces, pues, la abogada se fue, dijo que iba a recabar más información y tal. Y Mark, Allison y su madre volvieron a casa juntos en coche. Y en el trayecto es cuando Allison le cuenta a Mark, pues bueno, que había decidido pedir una segunda opinión y tal. Y en ese momento Mark le dice que la familia había notificado a aquel intermediario, no sé si le había notificado o bueno, les había notificado a ellos, que el fallecido dejaba viuda e hijos y que querían reunirse con ellos al día siguiente. Claro, más problemas porque ya no estamos hablando de que tengas que darle una compensación a una persona que, repito, iba borracho, sin luces, exceso de velocidad y sin casco. Ahora pues hay una familia, ¿no? Entonces pues las cosas se complican. Pero es que las cosas ya se empiezan a poner turbias también por otro lado porque Allison recibe una llamada de Michelle, la abogada, diciéndole que la familia había estado en la comisaría central, creo que es la comisaría de Rivas, o sea, es como si fuese, no sé, como la capital de la zona a la que pertenece San Juan del Sur. No lo tengo muy claro, no sé cómo funciona el sistema legal de Nicaragua, pero como en la comisaría grande. La familia había estado en la comisaría grande y que estaban furiosos porque nadie había contactado con ellos. Entonces, claro, Michelle le dice y le insiste, tenéis un problema. Bajo la ley no escrita nicaragüense, esto es completamente inaceptable y tienes que hablar con tus abogados cuanto antes porque esta gente está diciendo que nadie se ha puesto en contacto con ellos. Claro, Allison inmediatamente llama a Mark, creo que incluso Allison va a casa de Mark para hablar sobre esto y pues eso, él le aseguraba de que todo estaba bien, que sí que se les había contactado, que mañana se iban a reunir, que ya estaba todo más o menos organizado, que es que ese día había sido el funeral y que la familia estaba muy centrada pues en eso, ¿no? Pues al final despedir a su familiar y que no tiene ni idea de qué habla la otra abogada, que vamos, que él lleva trabajando con estos abogados de Managua más de 6 años, que son buenísimos, que pase de lo que le dice la otra tía, ¿no? Incluso comenta Allison que le trajo testigos, o sea, testigos de vecinos de su vecindario, para que le contasen a Allison lo bien que trabajaba Mark y que, vamos, que seguir con esos abogados era lo mejor que podía hacer y tal. Y todo esto también porque como Mark y Allison no tenían una comunicación demasiado fluida en español, pues eso, incluso trajo a gente para que se lo explicase en inglés. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Es un poco raro todo esto o no? No sé. Bueno, Allison, claro, en este momento está súper confundida y es verdad que Mark venía con muy buenas recomendaciones y había mucha gente de su vecindario que había utilizado sus servicios, pero la verdad es que Allison comenta que Michelle también le dio muy buena impresión y ni siquiera le había pedido dinero todavía, o sea, lo que había hecho de avisarla que nadie había contactado con la familia, digamos que había sido un poco como un gesto altruista porque ella no era su abogado, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ella dice que no tiene por qué mentirle y que, no sé, de repente, pues eso, está dudando un poco de todo y de todos, ¿no? Vale, al día siguiente, técnicamente Allison debería estar yendo a la comisaría 3 veces al día para llevarle la comida a su marido, pero un vecino la contacta y le dice que entre todos, que habían organizado una especie de, no sé si se llama tren de comida, algo así, básicamente, es que en lugar de ir la familia o una persona 3 veces al día, los vecinos se van turnando y pues como en esa comisaría había más gente, digamos, del vecindario de la ciudad que estaba allí, pues se turnan y les llevan para todos. Bueno, no sé exactamente cómo va, pero le comenta que habían ido a llevarle el desayuno y que la policía les había dado la ropa de su marido. Ella dice que la ropa estaba completamente empapada, como si se hubiese metido a la ducha con esa ropa y que claro, esto es otra de las cosas que no valoró y que no pensó, que tampoco allí le iban a dar ropa.
Y bueno, aquí Alison explica un poco cómo son las celdas en Nicaragua, que básicamente es todo cemento, que no hay colchones, es todo, pues eso, cemento, que puede haber hasta 8 personas dentro, no hay camas, un calor inhumano y sobre todo en verano, y esto además pasó en los meses más calurosos del verano, y que básicamente solo tienen un cubo para asearse y un agujero en el suelo para hacer las necesidades. Claro, entonces pues Alison se pone las pilas de llevarle ropa a su marido. Ella también está, pues imaginaros, además de tener que estar lidiando con los abogados y tal, o sea, ella dice que todos los días pasaban 12 horas fuera de casa por lo menos. Pues encima está sintiéndose mal por su marido, encima cuando está con los abogados pues no puede estar visitándole y tal. Bueno, pues una situación os podéis imaginar. Volviendo a la historia, son las 7 de la mañana y Alison ya está en casa de Brian, el vecino, contándole todo. Porque claro, volvemos a lo de ayer, está muy confundida, ya no confía del todo en los abogados de Managua después de la llamada de Michelle, tampoco confía en Mark, pero tampoco confía del todo en Michelle porque no la conoce lo suficiente. Y bueno, mientras tanto, mientras ella está contándole todo esto a Brian, Michelle le está escribiendo a Brian, porque claro, fue Brian quien recomendó a Michelle, ¿no? Entonces ella tiene su número y además Brian hablaba muy bien inglés. Entonces Michelle está escribiéndole a Brian insistiendo en que la familia está enfadadísima, que están valorando denunciarles y que al parecer una vez que haya una denuncia y el aparato judicial, digamos, se pone en marcha, la mediación deja de ser una opción. Pero es que a la vez que ella está explicándole su parte de la historia, Alison, a Brian está recibiendo mensajes de Michelle, Mark también está enviándole un montón de WhatsApp a Alison, confirmándole que iban a tener la reunión con la familia ese día, que iba a ser a las 10, bueno, todo un caos. Entonces Alison, en vista de que la otra abogada insiste que la familia no la han contactado y que están pensando pues denunciarles y tal, ella empieza un poco tímidamente a enfrentarse a Mark y a pedirle pruebas de que habían hablado con la familia y tal. Y al parecer, al rato de pues mandarle un mensaje y no, mándame una prueba y tal, Mark le escribe para decirle que la reunión al final que no va a ser a las 10, que iba a ser más tarde, que no sabía cuándo, pero que iba a ser más tarde. Claro, esto hace que Alison, que ya tenía la mosca detrás de la oreja, pues la tenga más, y ella comenta que perdió un poco los nervios, que empieza a exigirle pruebas de verdad, y como tenían un poco el problema del idioma, que ni uno ni el otro hablaban muy bien el idioma del contrario, pues al parecer Alison comenta que Mark le dio el número de Alison a otras personas del pueblo que sí hablaban inglés para que la llamasen, la calmasen y le explicasen que todo iría bien, que esto era normal, que tal y cual, que no se preocupase y tal. ¿Esto os parece normal? O sea, tú imagínate que vives en un pueblo, vale, barrera idiomática y lo que quieras, pero tú imagínate que vives en un pueblo y tu abogado le está contando, o tu intermediario, pero bueno, abogado, le está contando tu historia al resto de vecinos para que te llamen y te calmen y te digan que, oye, tranquila, que estás en buenas manos. O sea, yo flipo, pero que debe ser algo común porque esto lo hace Mark, pero una vez que Brian le da a Alison la recomendación de Michelle debería discutir cualquier tema con su futura clienta o clienta. O sea, Michelle también le estaba escribiendo a Brian para insistirle en que las cosas estaban muy mal. O sea, tu vida la conoce todo el mundo, vale, que sí, que entiendo que hay un problema con el idioma y tal, Michelle tampoco hablaba inglés, pero tío, es que todo el mundo sabe, claro, es una ciudad pequeña, un pueblo, no sé, todo el mundo sabe que tu marido, encima extranjero, está en la cárcel, pero es que ahora todo el mundo sabe lo que está pasando en tiempo real porque los abogados están comentándolo por fuera. Bueno, no sé, me pareció completamente surrealista, ¿no? Esto es una de las cosas que a mí me parecería fatal. Bueno, al rato Mark llama a Alison y le dice, oye, vete inmediatamente al juzgado, llévate un traductor y vete inmediatamente porque, no sé, algo con el traslado de su marido. Ellos, los abogados de Managua, querían que trasladasen al marido de Alison al pueblo de al lado, porque en el pueblo en el que están, al parecer, no hay jueces. Bueno, al parecer esto fue un poco así revolucionario, en plan mal en Nicaragua, porque despidieron a muchos jueces, y hay muchos pueblos que se han quedado sin juez y para hacer los juicios y tal tienes que desplazarte como como la capital. A ver, a mí esto no me parece tan raro, no sé cómo de grande es San Juan del Sur, pero bueno, aquí en España también pasa, no tienes jueces en todos los pueblos y tienes como como un juzgado central o regional que se ocupa pues según de qué zona, ¿no? No me pareció muy raro, pero bueno, ella lo comenta como algo problemático.
Entonces, pues nada, ella va inmediatamente ahí al juzgado, se va con Sara como traductora, la amiga que le había dejado el dinero para pagar a los abogados de Mark, si os acordáis. Se fueron corriendo pensando, pues yo qué sé, que tendrían que declarar o algo y tal. Y ella cuenta que al final solo les llevaron para leerles el informe de la reconstrucción del accidente y que no tuvieron ni que firmar ni nada. Mientras tanto, siguen en contacto con Mark, que Mark, como ya veía pues eso, que Allison estaba con la mosca detrás de la oreja y que no las tenía todas consigo, Mark le envía un audio de aquella tercera persona que había venido el primer día con los abogados y que había dicho que era familiar y tal y cual, pues eso. Y en el audio, pues esa persona explica que ellos son una familia con mucho dinero. Recordaos que dijeron que estaban relacionados, eran parientes del presidente. Que ahora mismo, como no necesitan el dinero, pues que solo quieren centrarse en terminar todo el tema del funeral, que el dinero no le dan mayor importancia, pero que sí que están interesados en mediar. Bueno, todo esto era un audio que Sara Allison lo puso y Sara se lo iba traduciendo. Y no olvidemos que Sara se fiaba ciegamente de Mark, porque además Sara había trabajado con Mark, porque al parecer en San Juan del Sur hay una comunidad de expats, de extranjeros, me imagino Canadá y Estados Unidos, bastante importante. Entonces Sara había hecho como de traductora varias veces ya, ayudando a Mark y a otros vecinos. Total, pues incluso Sara, Allison cuando escucha eso le dice: ¿a ti esto te suena raro? Pues incluso Sara le dice: sí, esto suena muy raro, tal. La cosa se queda así, avanzamos un poco en la mañana y Mark cita a Allison en un restaurante para firmar unos papeles. Esos papeles es lo que yo os decía antes, de que solicitaban el traslado de su marido Harrison a otro pueblo, por el tema de los jueces y tal. Entonces, bueno, Mark la llama, le dice: nos vemos en este restaurante para firmar los papeles, y Allison comenta que en ese momento que una intuición, algo le dijo que no se fiase, que no fuese a esa reunión, que intentase por todos los medios darle largas o ganar tiempo y que no fuese. Esto ella misma pensándolo, algo le olía ahí a chamusquina. Total, que no va. Le da largas, le dice: vale, sí, pero voy a tardar un poco porque tengo que pasar por casa a ver a mis hijos y tal. A todo esto, sus hijos o sus hijas, yo creo que eran 2 niñas, sus hijas llevan 2 o 3 días, en este momento no sé si, creo que estamos en el martes, o sea que llevan desde el lunes, llevan 2 días sin ver a su madre prácticamente, porque su madre se pasa el día fuera entre hacer cosas y hablar con abogados y tal, y les está cuidando el padrastro de Allison. Y ella utiliza eso como de excusa para decirle a Mark que ahora mismo no puede ir a firmar esos papeles, que la esperen. Pero mientras tanto, lo que hacen Sara y Allison, que seguían juntas, es irse a casa de Brian a contarle todas las novedades e intentar entre todos decidir qué hacer. Y finalmente deciden llamar a Michelle y contratarla. Vale, llaman a Michelle y Michelle le dice: veníos ahora mismo, ahora mismo al pueblo de al lado, que no sé cómo se llama, que tenemos cosas que firmar. Bueno, ellos cogen el coche y, como en una carrera contrarreloj, se reúnen con Michelle en el pueblo de al lado y firman los papeles, no para trasladar a su marido a otro juzgado, que ya me diréis si ahí hay algo que huele a chamusquina. ¿Por qué tenían tanto interés los otros abogados en trasladarle a otra comisaría si se supone que van a mediar y que no va a ser necesaria la intervención de un juez? No sé, vamos a dejarlo así de momento, pero yo creo que hay algo raro. Pues eso, ellas firman la mediación y se van directas desde el pueblo de al lado donde firmaron la mediación, que yo entiendo que la firmaron allí porque será donde vive Michelle, porque si no, tampoco lo entiendo. Se van firmaron el pueblo de al lado porque es donde vive la familia del accidentado, porque luego Allison comenta que la familia vive a 5 minutos de la comisaría de ese pueblo. Pues desde ahí se van directos a la casa de la familia, y Allison comenta que en ese trayecto su teléfono, explotaba con llamadas sin parar, pero sin parar, de Mark, del abogado, del otro abogado. Bueno, dice que no dejaba, dice: en mi vida he estado en una situación de ir en un coche corriendo, rápido, en plan carrera, a un sitio, y la presión de que me están llamando todo el rato y eran estos tíos y yo no quería cogerles el teléfono porque estaba pues haciendo todo lo contrario de lo que se suponía que íbamos a hacer. Y bueno, se me está haciendo este vídeo más largo de lo que pensaba. Mira que Allison corta la historia en varios vídeos y yo ya sabía que no iba a poder contarlo todo en un vídeo, porque además hay muchos nombres, hay muchos detalles y cosas que tengo que contar. Entonces voy a parar aquí. Lo siento por el
dejarlo aquí en el momento más álgido de todo el suspense, pero no penséis que ya van a hablar con la familia y que está todo solucionado, solo digo esto. Porque en esta historia, de verdad, o sea, todavía van a surgir y suceder un montón de cosas rocambolescas. Va a haber traiciones, va a haber engaños. Prometo subiros la segunda parte lo antes posible, de verdad, porque no quiero, me sabe mal, la verdad, pero es que ya estoy terminando aquí, o sea, ya no tengo ni vídeo y llevo 3 horas hablando. Entonces, prometo teneros la segunda parte muy rápido y de verdad, o sea, no es clickbait, no es mentira. Lo que se viene es aún más fuerte que lo que he contado hasta ahora, de verdad. Quedaos, suscribiros al canal, porque esta historia de verdad que no ha hecho más que empezar. Bueno, dejadme en comentarios qué pensáis hasta aquí, qué pensáis que va a suceder, si creéis que van a lograr cerrar la mediación antes de que Mark haga algo, que haga alguna jugada sucia o algo. Si conocéis la historia, por favor, no hagáis spoilers para la gente que no la conoce, y yo de verdad os prometo que cuanto antes os tengo la segunda parte y os voy a contar, vamos, todo el salseo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.